Hola de nuevo. Vamos a empezar hoy con el nuevo apartado del tema. Se llama regla del hospital. Fijaros bien, por favor, en cómo se escribe el hospital. Estamos en las páginas 70 y 71 de vuestro libro de texto. Tanto la L como la H son mayúsculas. El hospital es el título de este señor y por tanto tiene la normativa de escritura de los nombres propios. L es el artículo, viene de le y la H de hospital en mayúsculas. Bien, fijaros que la regla del hospital, el libro la separa en tres partes. Una, dos y tres. Pero las tres partes tienen la misma fórmula. Está separado en tres partes por la justificación de cómo sale cada una de estas fórmulas. Yo tenía la versión resumida de estas dos páginas en la fotocopia de límites que ya os había entregado antes de que nos fuéramos del colegio. La versión resumida sería la siguiente. Siempre que tengamos dos funciones derivables, esto es algo que no va a ser necesario comprobar nunca en los ejercicios, y que tengamos un cociente, esto es muy importante, con una indeterminación, 0 partido por 0 o infinito partido por infinito, el límite me da igual que sea de un número real o de un infinito, vamos a poder hacer el límite derivando. Pero ojo, atención, no derivo el cociente, no se deriva como una derivada de un cociente. El cociente, cuando estemos en un límite, es una especie de separador y el numerador se deriva aislado, solo el numerador, y el denominador se deriva aislado, solo el denominador. Es decir, quizá podéis añadir estos dos avisos a la fotocopia que os había dado para que os quede lo más claro posible. La regla del hospital solo puede utilizarse en cocientes, en ningún otro tipo. Si no hay un cociente no se puede aplicar el hospital. Y la regla del hospital se basa en derivar por separado. Nunca jamás derivo como división. Tenemos que poner unos pocos ejemplos para que esto quede claro. Pero antes de pasar a los ejemplos y por dejar zanjada la teoría, entonces, si solo puede aplicarse el hospital a cocientes, ¿no se puede aplicar a otro tipo de indeterminaciones que no sean cocientes? La respuesta es sí, pero. Sí, pero hay que convertirlas a cocientes. ¿Y cómo se convierte una resta a cociente? Bueno, pues básicamente una resta se va a convertir a cociente intentando hacer siempre que se pueda la diferencia. Solo voy a usar conjugados. Si no queda otro remedio. Lo que os acabo de decir, vamos a tener que poner un ejemplo para ver con claridad a qué me refiero. ¿Y cómo se convierte a cociente una multiplicación? Bueno, pues esto es un poquito más confuso hasta que veamos el primer ejemplo. Básicamente la manera de convertir una multiplicación en división es hacer un castillo. Fijaros bien que si yo os lo pusiera al revés y os pusiera este castillo, a vosotros se os ocurriría deshacer el castillo así. O si os pusiera este otro castillo, a vosotros se os ocurriría deshacer este castillo así. Bien, pues de lo que se trata es de tener la multiplicación y convertirla en uno de estos dos castillos. ¿Por qué? Porque necesito que haya un cociente para poder aplicar el hospital. Vale, la pregunta importante es ¿cuál de los dos castillos utilizo? Porque solo va a haber uno que va a funcionar bien. Aquí la única respuesta que os puedo dar absoluta es que es una cuestión de práctica. Veréis cuando empecemos a hacer límites de productos que hay un castillo que va bien y un castillo que va mal.
De momento os puedo adelantar un truco, y es que si uno de los dos factores es un logaritmo, se deja S siempre en el numerador. En otros casos tendremos que ir viendo qué podemos hacer. Y por último, me quedarán las fórmulas para poder deshacer las potencias. Vamos a dejar los ejemplos de estas fórmulas para la siguiente clase, pero hoy os voy a ir adelantando ya que el truco va a ser convertir siempre todas las potencias en multiplicaciones. En realidad, si os fijáis, esta fórmula para indeterminaciones 1 elevado a infinito ya la conocemos, no es nada nuevo. Se utiliza una lambda como auxiliar, donde lambda es v de x exponente por base menos 1. ¿Dónde está la única diferencia ahora? La única diferencia que nos vamos a encontrar ahora es que en el primer paso vamos a hacer lo mismo. Uso lambda para convertir la potencia en producto. Y este producto no vamos a poder realizarlo de repente por el tipo de funciones que va a haber. Lo veremos con ejemplos. Así que la única diferencia que os decía antes va a ser que ahora convierto el producto en castillo usando la fórmula 4 de antes. Cuando veamos los ejemplos veréis que no tiene mayor dificultad. Y por último, aplico el L'Hopital al cociente que acabo de conseguir en el paso anterior. Y la gracia de este asunto es que esta manera en 3 pasos me va a servir para los 3 casos de potencias. La diferencia va a estar en que uso esta fórmula, la de siempre, en indeterminaciones 1 elevado a infinito, pero en indeterminaciones 0 elevado a 0 o infinito elevado a 0 no puedo usar la misma fórmula, tengo que usar esta otra fórmula de aquí. Sigo utilizando la lambda auxiliar, la respuesta sigue siendo e elevado a lambda, pero lambda no es exponente por base menos 1, sino exponente por logaritmo neperiano de la base. Bien, tal y como os dije, vamos a ver esto con unos ejemplos para los 4 primeros casos y dejamos las potencias para la siguiente clase. Aquí tenéis 2 divisiones, una multiplicación y una resta. El primer ejemplo no tiene misterio, el primer ejemplo ya lo sabríais hacer vosotros desde primero de la ESO. Límite, cuando x tiende a 1, desde primero de bachillerato, no desde primero de la ESO, por Dios, de x cuadrado menos 2x más 1 partido por x cuadrado menos 1, evalúo y me queda 0 partido por 0. Si volvierais a primero de bachillerato o si yo no hubiera mencionado la palabra L'Hopital, veis un polinomio aquí, veis otro polinomio aquí y aplicáis Ruffini. He puesto este ejemplo para poder hacerlo, aunque sale perfectamente por Ruffini, de otra manera distinta y que veáis la comparativa, que veáis la diferencia entre un método y el otro. Yo, como tengo una indeterminación 0 partido por 0, además de Ruffini, a partir de ahora voy a poder hacer límite cuando x tiende a 1 de, en primer lugar, la línea de fracción, la copio.
Ahora, me fijo en el numerador, solo el numerador, y lo derivo y escribo aquí la derivada. La derivada de x cuadrado menos 2x más 1 es 2x menos 2. Anoto. Lo mismo, tengo el separador de la fracción y ahora me fijo solo en el denominador y escribo aquí su derivada, 2x menos 0. Bien, y ahora que he visto de dónde ha salido esto, ¿cómo anoto yo qué he hecho en este paso para que quien me corrija el examen lo entienda? Bien, pues algo tan sencillo como aquí escribo L'Hopital, así como lo veis, con un paréntesis o sin él. Tal cual lo estáis viendo ahí escrito, yo informo que voy a aplicar L'Hopital en este paso. Cuando yo escribo que voy a aplicar L'Hopital, todo el mundo entiende que el numerador se deriva aquí y el denominador se deriva aquí. Vale, y con estas derivadas, ¿qué he conseguido? Pues no lo tengo muy claro. Vamos a ver, evaluemos. 2 menos 2, 0. 2 por 1, 2. 0 entre 2, a 0. Fin del ejercicio. Aviso, no siempre aplicar L'Hopital deshace la indeterminación en un paso. En ocasiones será necesario continuar y volver a aplicar L'Hopital varias veces. Bien, pues si hay que aplicar L'Hopital varias veces, se aplica L'Hopital varias veces. ¿Estamos? Bien, y si esto lo podía haber hecho por Ruffini, ¿para qué añado yo esta estrategia nueva? Bien, fijémonos en el segundo límite, en el ejercicio B. Límite cuando x tiende a 0 de x partido por seno de x. 0, seno de 0, 0. Es el mismo caso que antes, una indeterminación del tipo 0 partido por 0. Sí, pero no. Fijaros bien que podría aplicar Ruffini aquí, pero ¿cómo voy a aplicar Ruffini al seno? No puedo. Aquí es cuando tiene sentido esta fórmula nueva que yo os acabo de añadir. Pongo un igual, aviso que voy a aplicar L'Hopital y escribo límite cuando x tiende a 0 en este caso, línea de fracción y, igual que antes, derivada de x 1, derivada del seno de x, coseno de x. Miro a ver si tengo suerte y he conseguido acabar. 1 partido por coseno de 0 es 1, 1 partido por 1, 1. Ejercicio terminado. Vamos a ver los otros dos ejemplos con multiplicaciones y divisiones. Y restas, perdón. Límite cuando x tiende a 0 más de x por logaritmo neperiano de x. Bien, un pequeño aviso. ¿Por qué límite lateral derecho? Por culpa del logaritmo. Anotad donde no se os pierda que logaritmo neperiano de x solo está definido de 0 a infinito y, por tanto, no tiene sentido valores a la izquierda de 0. Entonces, en realidad este 0 más está escrito únicamente para que el logaritmo neperiano tenga sentido. Y anotad también, para que no se os pierda, que el límite cuando x tiende a 0 más del logaritmo neperiano de x es menos infinito. Con esto en mente, en este primer paso, cuando yo evalúo, tendré 0 por
menos infinito. Esto es una indeterminación. Cuando yo pongo en el paso anterior 0 por infinito aquí, me refiero a cualquier infinito de cualquier signo. Por tanto, voy a tener que hacer un castillo. Veamos, tengo dos opciones, básicamente. Yo necesito convertir la multiplicación en una división. Mi primera opción es dejar el primer factor en el numerador y el segundo factor llevarlo aquí, al denominador. Evidentemente, esto está mal. No es lo mismo multiplicar que dividir. La manera de convertir esta multiplicación en una división sería, si dejo aquí la x, poner 1 partido por logaritmo neperiano de x. Si deshacéis este castillo, queda x por logaritmo neperiano de x partido por 1, es decir, lo que tengo a la izquierda. Tengo esta opción y tengo la otra. En vez de dejar en el numerador la x, dejo en el numerador el logaritmo neperiano. Y tendría entonces logaritmo neperiano de x entre 1 partido por x. ¿Y cuál de las dos es la buena? ¿Esta o esta? Para este primer ejemplo, puedo utilizar el truco que os dije antes. Dije que si uno de los dos factores era un logaritmo, siempre lo dejábamos en el numerador. Es decir, esta versión que tenemos aquí, no sabemos todavía muy bien por qué, pero tenemos apuntado en la teoría que no va a funcionar. Si esta es la que no va a funcionar, la que sí va a funcionar es esta. Pues vamos a intentar hacer el límite de esta manera. En realidad, esto sabemos que va a ser una indeterminación o 0 partido por 0 o infinito partido por infinito. En este caso es infinito partido por infinito, pero me da igual. No voy a perder el tiempo ni en comprobarlo. Yo ya lo sé, es algo que va a pasar siempre. Y como si fuera 0 entre 0. Cualquiera de las dos yo la voy a poder deshacer por L'Hopital. Así que escribo límite cuando x tiende a 0 más y, atentos por favor, que no nos perdamos en este paso. Línea de fracción, numerador, logaritmo neperiano de x, su derivada, 1 partido por x. Línea de fracción, denominador, 1 partido por x. Necesito derivar el denominador. Cuidado, el denominador es una división. Pues derivo la división. Pero no hemos quedado en que no había que derivar divisiones antes. No. Hemos quedado en que esta fracción es un separador. Hemos quedado en que había que derivar solo el numerador. Eso ya lo hemos hecho. Y ahora hay que derivar solo el denominador. Pero solo el denominador, pero todo el denominador junto. Por tanto, hay que poner la derivada de 1 partido por x. Dé lo que dé. La hacéis a borrador si necesitáis ir más despacio. Yo voy a anotar ya directamente que la derivada de 1 partido por x es menos 1 partido por x al cuadrado. Insisto, si necesitáis hacerlo más despacio, lo hacéis. Nos vamos a centrar en que tenemos que derivar el numerador aquí y el denominador aquí. En este momento yo me doy cuenta que este castillo doble, si lo deshago, obtengo esto por esto, x cuadrado entre esto por esto, menos x. Al deshacer este castillo yo puedo simplificar y me queda 0 partido por menos 1, o sea, 0. Y he terminado.
Truco, convertir la multiplicación en un castillo. El último ejemplo, para la resta. Límite cuando x tiende a pi medios de 1 partido por coseno de x menos tangente de x. Evalúo y tengo 1 partido por 0 menos tangente de pi medios que da algún tipo de infinito exactamente igual que 1 partido por 0 algún tipo de infinito. Igual que me pasaba antes con la indeterminación, cuando yo aquí digo infinito menos infinito me refiero a cualquier tipo de infinito. Por tanto, yo aquí voy a tratarlo como una indeterminación infinito menos infinito en la cual me voy a esforzar todo lo posible por hacer esta resta. Truco, tangente es seno entre coseno. Es decir, si yo reescribo 1 partido por coseno de x menos seno de x partido por coseno de x, tendré el límite cuando x tiende a pi medios de 1 menos seno de x partido por coseno de x. Si os dais cuenta, en realidad estos pasos son innecesarios si yo, cuando he visto este menos, me dedico a hacer la resta, podría centrarme y ir directamente por aquí. Como os había dicho en su momento, normalmente las indeterminaciones infinito menos infinito no se van a ver. Son indeterminaciones en las que al ver la resta vamos a esforzarnos por hacer la resta lo primero. Bien, comprobamos aquí que seno de pi medios es 1, por tanto 1 menos 1 es 0, coseno de pi medios es 0, 0 partido por 0 indeterminación, y como tenemos una indeterminación de un cociente, al ser un cociente podemos directamente aplicar L'Hopital. Y tenemos derivada del numerador 0 menos coseno de x, derivada del denominador menos seno de x. Podemos simplificar el menos con el menos, coseno de pi medios que vale 0, seno de pi medios que vale 1, 0 partido por 1 es 0. Y hemos terminado el ejercicio. Bien, pues con esto lo vamos a dejar por hoy y mañana revisamos y ampliamos los casos que nos faltan. Buena tarde.